En este video vamos a ver el funcionamiento básico y más importante con las características más resaltantes de 5 de los principales sistemas que forman parte de cualquier edificio. Sistemas de climatización, sistemas de iluminación, sistemas de energía, sistema sanitario y sistema de ventilación forzada. Yo soy Carlos Dobobuto, director comercial en una empresa de automatización y sostenibilidad Innótica, profesor en automatización de edificios y en sostenibilidad aplicada a infraestructura. Quédate con nosotros para ver todo este contenido relacionado al funcionamiento de edificios. Vamos para allá. Antes de continuar, te pido que te quedes hasta el final, porque al final de este video vamos a ver algunas de los software que se utilizan para hacer una simulación del funcionamiento del edificio. Muchos creemos que es muy complejo o los que no sabemos, pues inicialmente es difícil entender cómo se puede hacer un modelado y un funcionamiento de todo un edificio. Existen herramientas muy poderosas que te permiten hoy evaluar en un diseño previo a su operación cómo va a operar ese edificio a nivel de consumo de energía, a nivel de consumo de recursos, cómo las decisiones que se toman en diseño implican un factor importante en el tema del funcionamiento. Al final del video estaremos viendo ese tipo de herramientas. Quédate con nosotros que vamos a estar viendo todo este contenido y al final te dejaré estas píldoras que seguro te serán de muchísimo valor. Como hemos indicado, los principales sistemas que estaremos viendo son climatización, energía, iluminación, sanitaria y ventilación forzada. Si nos hacemos un foco en los sistemas de climatización, es importante que entendamos que existen como dos grandes familias. La familia de los sistemas de expansión directa que utilizan refrigerante netamente para el uso de la climatización, o sea, utilizan refrigerante en todo su proceso. Y existen los sistemas que tienen refrigerante y agua helada o utilizan refrigerante para enfriar el agua helada. Y gracias a ese uso mixto y la circulación de esta agua alrededor de toda una infraestructura es que se permite mantener o garantizar o ejecutar un sistema de climatización que puede ser netamente de aire acondicionado, pero también puede ser de calefacción, como para ciertos países ocurre o es necesario realmente. Para nosotros que estamos en el Caribe, casi siempre nos vamos a encontrar solamente sistemas de climatización para aire acondicionado. Y bueno, vamos a ver estas características fundamentales de estos dos grandes bloques que forman parte de cualquier infraestructura. Expansión directa y agua helada. Recordemos, la expansión directa utiliza netamente refrigerantes, mientras que el sistema de agua helada utiliza refrigerante para enfriar el agua, que a su vez esta agua es la que garantiza o permite contar con aire acondicionado. Si seguimos avanzando en nuestra presentación, veremos que a nivel de expansión directa tenemos como distintos tipos, ¿no? El tradicional, el inverter, que es el que tenemos en nuestras residencias, en nuestras viviendas, que bueno, no vamos a hacer mucho foco en este video porque forma parte de otro contenido. Los VRF, sistemas de refrigerante variable, que tienen la capacidad de poder utilizar refrigerante y distribuir este refrigerante con cápsulas y cantidades variables a lo largo de toda una infraestructura. Cada vez es más común encontrar edificios que poseen este sistema de climatización porque tiene múltiples beneficios. Entre los beneficios que tiene más resaltante es la disminución del tamaño, la disminución de los requerimientos de mantenimiento para la operación y mantenimiento de las infraestructuras, y son muy eficientes. No es responsabilidad de mi perfil, como les dije, soy profesor en automatización, mi carrera es ingeniería electrónica, es responsabilidad de ingeniero mecánico definir cuál es la mejor elección para un proyecto, pero desde mi punto de vista de control, consideramos que es importantísimo que todos conozcan cómo funciona una infraestructura, cuáles son los principales sistemas. Si seguimos recorriendo nuestros sistemas de climatización, tenemos que la otra familia, en la familia de los sistemas de agua helada, tenemos el típico sistema con chillers enfriados por aire. Los chillers son dispositivos o equipos costosos que tienen la tarea de enfriar el agua. Un chiller más pequeño enfría menos agua, un chiller más grande enfría más agua.
Esta va alineado directamente a las capacidades térmicas que tienen estos equipos. Los chillers enfriados por aire tienen la necesidad de poseer sus sistemas de bombeo. Estos sistemas tienen la necesidad de tener su sistema propio de bombeo, que normalmente es una bomba. Bueno, existen variedad de métodos de desarrollo de estos sistemas. El ingeniero mecánico es responsable de ello, como les dije, y en algunas ocasiones puede colocar una bomba directamente contra el chiller. En otras ocasiones eso se llama sistema primario constante. Puede haber un sistema secundario variable, donde en lugar de tener solamente una bomba contra un chiller, tenemos un juego de bombas que unas primeras garantizan el caudal requerido de agua para los sistemas, para los equipos, y el siguiente sistema, juego de bomba, el sistema secundario, tiene la necesidad o la tarea de garantizar el flujo del agua, la carga térmica hacia el interior de la infraestructura. Estos son algunos de los esquemas que podemos encontrar en los chillers enfriados en la familia de sistemas con chillers enfriados por aire. Este es el aspecto básico de estos sistemas. Son equipos muy grandes. Normalmente vamos a identificar estos sistemas porque lo encontramos en la parte exterior de las infraestructuras, porque necesitan un flujo de aire natural en los sistemas de ventilación para su proceso natural de refrigeración. Si seguimos más adelante con nuestras familias, en este caso no solamente la familia de climatización con agua helada, con chillers enfriados por aire, sino nos encontramos con chillers enfriados por agua. Estos sistemas o esta subdivisión de los sistemas de agua helada, que son los sistemas que tienen chillers enfriados por agua, tienen una configuración distinta a la de los chillers enfriados por aire. Estos chillers enfriados por agua necesitan de la existencia de una torre de enfriamiento. Esta torre de enfriamiento juega parte importante en este circuito que se llama circuito de condensación. Y tenemos un circuito interno que es el circuito de evaporación. Los chillers enfriados por agua, o los equipos o las soluciones con chillers enfriados por agua, pueden estar instaladas en los chillers dentro de la infraestructura. No necesariamente tienen que estar al exterior, como a diferencia de los sistemas con chillers enfriados por aire. En este caso, podemos como un chiller está ubicado en el interior de un edificio, puede estar en un nivel de sótano o en cualquier piso del edificio, pero lo que sí se destaca es que las torres de enfriamiento obviamente las vamos a encontrar en el exterior. Estos sistemas tienen a su interior además un sistema pueden tener sistemas de bombeo doble o sistemas de presión igual variable o constante, y tienen esa responsabilidad los sistemas de bombeo de garantizar el bombeo hacia los circuitos de condensación y hacia los circuitos de evaporación. En los circuitos de evaporación vamos a poder encontrar todas las cargas, y allí existen distintas tipologías como primario variable, que es uno de los más complejos. Podemos tener también los primarios constantes o secundario variable. Allí empezamos a tener distintas formas, que no es responsabilidad, como lo dije, del proyectista de control, sino una responsabilidad netamente del especialista mecánico. Estos equipos son muy eficientes, las soluciones son siempre bastante más eficientes que los chillers enfriados por aire. Sin embargo, es una responsabilidad del proyectista mecánico, que es el que tiene que definir. Ahora bien, un tema muy importante en la climatización es la arquitectura. No podemos pensar que un sistema va a ser eficiente o un edificio va a ser eficiente si no contamos con una arquitectura pensada a nivel de materiales, a nivel de la envolvente, a nivel de recursos, a nivel de orientación, para que sea realmente eficiente. En muchísimas ocasiones tenemos un problema operativo que comienza en la arquitectura. Y es que si tenemos edificios con una orientación no adecuada o con un curtain wall 100% cristal, estos edificios que se llaman ser o quieren ser modernos, pero que realmente esa modernidad termina repercutiendo de forma directa en los costos operativos, entre comillas, modernidad. Ahora bien, el objetivo siempre es que el arquitecto o la arquitectura trabaje de forma directa con los requerimientos de eficiencia, y esa orientación, ese uso de los materiales, ese uso de la envolvente es un papel fundamental en el proceso de definición de los requerimientos.
Difícilmente podemos ser eficientes cuando tenemos superficies o arquitecturas que no están pensadas para las zonas climáticas correspondientes a las que nos enfrentamos. Ahora bien, adicionalmente a estas unidades hacia el interior, si vamos a hacer un foco en los sistemas de climatización con agua helada, tenemos las unidades manejadoras de aire. Las unidades manejadoras de aire son las responsables de hacer la transferencia térmica desde el agua al aire. Esto se logra gracias a este serpentín que vemos acá, como tenemos una válvula, y ese juego y ese fan, ese ventilador, es el que hace que con el agua que circula por el serpentín, y gracias a esa ventilación que se produce por esas unidades de ventilación, se produzca una transferencia térmica del agua al aire. Y gracias a eso es que tenemos aire acondicionado o un aire fresco en los espacios interiores. Estas unidades manejadoras de aire tienen esta tarea de climatizar espacios. Ahora, esas unidades tienen fan o ventiladores, abanicos en sus espacios interiores. En su interior, estas unidades, estos ventiladores pueden ser más grandes, más pequeños, en función de la potencia que tengan estas unidades. Lo interesante de todos estos motores es que es importante cuidar la eficiencia. Y tienen, además de estas unidades, una serie de filtros que forman parte de las unidades manejadoras de aire. Ahora, el control, el funcionamiento, el encendido y apagado de estos motores, pues vamos a tener con sistemas de velocidad constante y sistemas de velocidad variable, donde los de velocidad constante normalmente es un contactor que arranca a estas máquinas a su máxima potencia, y los sistemas de velocidad variable poseen normalmente un variador de frecuencia o un motor que tiene las capacidades técnicas o electrónicas para poder recibir la información y adecuar el funcionamiento, su operación con base a las necesidades que se posean en las infraestructuras. Si nos vamos a la otra familia de los sistemas con refrigerante variable, pues normalmente vamos a tener un esquema donde tenemos una o varias unidades exteriores, pero a su vez estas permiten tener múltiples unidades interiores. Este esquema de trabajo es bastante interesante porque permite que en una infraestructura tú puedas disminuir las necesidades de espacio, porque bueno, las tuberías de agua helada son siempre mucho más robustas, mucho más grandes a nivel de dimensiones, y en cambio aquí tenemos tuberías de cobre donde hace una circulación de un refrigerante a lo largo del interior de una infraestructura. Lo interesante de estos sistemas es que permiten tener una posibilidad de tener temperaturas distintas en distintos espacios utilizando las mismas máquinas exteriores. Tienen sus pros y sus contras que tendrán que definirse con un especialista mecánico al respecto. Dentro de las familias de sistemas de climatización, recordemos, tenemos estos 4 grandes bloques, donde tenemos 2 equipos con sistemas refrigerados netamente por refrigerante y 2 refrigerantes o sistemas de climatización que utilizan el agua helada. Obviamente hay un proceso de refrigerante para poder enfriar esa agua en el interior de las máquinas, en este caso de los chillers, para poder enviar esta agua posteriormente, gracias a su bombeo, hacia sus espacios interiores. Con eso vemos, en líneas generales, el funcionamiento básico de los sistemas de climatización en edificios. Queda por fuera las unidades compactas o todas autocontenidas que tienen sus propios refrigerantes, tienen sus compresores y requieren una serie de ductos en los espacios interiores para poder hacer circular en este caso el aire frío, gracias a este proceso de transferencia térmica de refrigerante hacia el aire. Ahora, siguiendo con nuestro contenido, veamos ahora el funcionamiento básico de los sistemas de energía. En los sistemas de energía normalmente nos contamos o encontraremos con soluciones donde vamos a encontrar primero un proveedor de energía del exterior, del Estado, privado, como sea, el que se posea en la localidad. Y ese proveedor de energía puede hacer el suministro energético, puede ser en media tensión, alta tensión. En este caso vamos a hacer referencia a un proyecto o a soluciones donde podemos tener soluciones interconectadas de edificaciones o desde el exterior hacia el interior. Si recibimos la energía, no sé, a 13.800 voltios,
pues vamos a requerir hacer un proceso propio de adecuación. Y aunque la recibamos en 480, en 208, igual necesitamos un proceso de adecuación y distribución interna. Normalmente tenemos cuartos eléctricos y estos cuartos eléctricos son los que tienen la necesidad o la posibilidad, la capacidad, la tarea de hacer un tablero de distribución y de adecuación de la energía para su proceso interno. Hoy en día podemos tener sistemas tradicionales que utilizan cableado hacia el interior de los edificios, pero también podemos tener sistemas que utilizan ducto barras, que son una nueva tecnología que se está implementando, bastante común hoy en día, pero que tiene unas bondades distintas. Otra vez acá entra la responsabilidad del especialista eléctrico en electricidad, electricista, para poder definir los requerimientos y necesidades que se poseen en este tipo de infraestructura. Esta interconexión permite que posteriormente tú puedas tener una distribución hacia el interior de la infraestructura. Y esa distribución normalmente se hace por una serie de tableros. Pueden ser tableros normalmente en un edificio vamos a encontrar tableros de distribución general, tableros principales y tableros internos o tableros de las cargas de los clientes o de los propietarios de las infraestructuras, los locatarios. Estos tableros pueden contar con sistemas de medición de energía. Lo ideal es que tengamos una medición de energía principal y que tengamos una medición de energía distribuida para que podamos realmente conocer cómo se consume la energía a lo largo de toda una infraestructura. Esto es un tema importante porque ayuda a que se pueda reconocer las posibilidades de eficiencia energética. Si nos vamos a sistemas de iluminación, y esto continuando con nuestro contenido, vamos en el punto número 3. Si nos encontramos con temas de iluminación en un edificio, normalmente siempre vamos a tener todos estos sistemas que estamos hablando hasta este momento. Los sistemas de iluminación normalmente, antes de explicar cómo funciona un edificio, pues normalmente en viviendas ocurre de la siguiente manera. Nosotros tenemos un tablero de distribución de energía y ese tablero de distribución de energía alimenta a varias fases que se controlan, se llaman fases controladas, que son las que finalmente terminan encendiendo o apagando luminarias en el interior de una vivienda. Ahora, si nos vamos a un edificio, normalmente vamos a tener posiciones de tableros de breakers donde vamos a tener posiblemente muchos circuitos conectados a la misma tablero. Este no es un caso ideal, pero es lo que normalmente es lo más común de encontrar, donde existe una sola posición de breaker y eso activa N cantidad de circuitos de iluminación. ¿Por qué no es ideal? Porque no existe la oportunidad de poder encender o apagar luminarias en distintos niveles o en distintos sectores de la infraestructura con base a las necesidades. Para este caso, si queremos trabajar con eficiencia, nos va a tocar colocar detectores de presencia conectados directamente a la carga, en este caso a las luminarias, para que enciendan o apaguen o regulen, o debe existir un sistema de control superior que por medio de un protocolo de comunicación de control de iluminación permita tener ese encendido o apagado regulación de las luminarias. Lo ideal es tener circuitos distribuidos, que tengamos varios distribución de circuitos. Cuesta más dinero, pero tenemos flexibilidad a la hora de encender, apagar, de controlar y hasta de gestionar cargas en los interiores de las infraestructuras. O proyectistas muy famosos o con mucha experiencia, pues lo que terminan haciendo es en un mismo espacio terminan distribuyendo distintas cargas, distintos circuitos de iluminación dentro de un mismo espacio, y con eso tienen las posibilidades de jugar con encendidos apagados y tener una regulación entre comillas de toda la iluminación en un espacio interior. Estas luminarias necesitan hoy en día, si son luminarias LEDs, por ejemplo, que son muy eficientes, necesitan un balastro que en muchas ocasiones va incorporado dentro de las mismas lámparas, y estos balastros tienen la capacidad de regularse, de encender o de apagar las luminarias. También vamos a encontrar en este caso contactores o relés que pueden tener el control de la carga. Este es un caso como ideal. Contactores que activen ciertos circuitos, porque vamos a poder tener la posibilidad de forma directa en el momento de la construcción o posterior en operación de ejecutar procesos de controles de encendidos apagados de los circuitos de iluminación con base a estas existencias de estas máquinas. Un contactor normalmente lo que hace es, en función de una señal eléctrica de control, genera una señal o permite el suministro de energía a las cargas, en este caso circuitos de iluminación. Pero estos dispositivos
no solamente lo vamos a encontrar en sistemas de iluminación, los contactores también los vamos a encontrar en sistemas de alimentación y de bombeo, específicamente en maquinarias. Ahora, ya con base a estos tres, veamos el cuarto de nuestros contenidos, el cuarto sistema que siempre vamos a encontrar en un edificio. En este caso hacemos referencia a los sistemas sanitarios, sistemas de bombeo. Y vamos a hacer foco netamente en agua potable. No quedará para otros videos el agua de aguas residuales, aguas negras o aguas grises, como lo deseen, como sea el caso que nos encontremos. Normalmente en un proyecto sanitario de agua potable vamos a encontrar las fuentes de suministro, vamos a encontrar los tanques o cisternas de almacenamiento y los sistemas de bombeo. Si nos vamos a los sistemas normalmente los sistemas de sanitario tienen su propio sistema de control, porque los sistemas de control de los sistemas sanitarios pues tienen la capacidad de poder regular la intensidad y el encendido y apagado de las bombas y manejar la regulación de la presión a lo largo de la infraestructura. Dentro de la gama de los sistemas sanitarios vamos a tener los sistemas sanitarios que tienen presión constante y los que tienen presión variable. Los sistemas de bombeo distribuidos que pueden ser, o sea, en el edificio, los sistemas que vamos a encontrar en el edificio pueden ser sistemas de velocidad constante como sistemas de velocidad variable. Uno utiliza presión variable y el otro utiliza presión constante. Lo más común de encontrar, por lo menos en nuestra región, es los sistemas de presión variable, donde tenemos presostatos que tienen la función de encender-apagar las bombas o alternar las bombas con PLC, probablemente una capa superior, y en función de eso hay un hidroneumático que mantiene la presión, mantiene la energía, en este caso, dentro de las tuberías de agua, la presión, para que cuando un usuario lo solicite, pues el sistema pueda generarle el suministro de agua que se requiere en la zona. A diferencia de esto, los sistemas de presión constante y velocidad variable utilizan variadores de frecuencia. Son sistemas mucho más pequeños. Podemos ver como un juego de bombas con sus respectivos variadores, pues simplemente va a desplazar la necesidad de colocar hidroneumático, y esto es un factor importante porque ayuda a optimizar los espacios que son parte de las infraestructuras. Los sistemas de presión constante utilizan variadores de frecuencia y son altamente eficientes, porque tienen la capacidad de poder regular sus cargas y las bombas arrancan con la potencia requerida y van creciendo, no tienen estos picos de arranque que dificultan y repercuten mucho en los consumos energéticos de las infraestructuras. Normalmente, dentro de una edificación vamos a poder encontrar que los sistemas de bombeo pueden estar distribuidos y pueden distribuir el agua desde los sótanos hacia el interior de las edificaciones. Normalmente ahí son tanques o cisternas en el suelo, subterráneos. Pero también podemos tener un arreglo de tanques que tienen la capacidad de enviar el agua hacia el exterior, y se colocan tanques auxiliares en los edificios en la parte superior para que por gravedad pues exista esa caída de agua que finalmente es la que termina llegando a los interiores de las edificaciones. Pueden existir pues soluciones mixtas donde existen bombeos distribuidos directamente hacia ciertas zonas y existen bombeos o caídas de presión por gravedad en ciertos lugares. Ya eso dependerá de mucho de las definiciones que normalmente en este caso debería ser un proyectista en sistemas sanitarios. Finalmente, los sistemas que nos vamos a encontrar, como los sistemas de bombeo de agua, necesitan o se recomienda que posean sus propios sistemas de medición de consumo. Lo ideal es que tengamos una medición de consumo principal y una medición de consumo distribuida, así como ocurre con la energía eléctrica. Si ese es el caso, nos va a permitir tener información operativa de cómo se consume el agua, en este caso, a nivel general y hacia el interior de la infraestructura, permitiendo con eso encontrar posibles averías y oportunidades de mejora, siempre pensando en la eficiencia en el consumo de este recurso. Finalmente, hablemos de la ventilación forzada. Y cuando hablamos de ventilación forzada, pues no necesariamente tiene que ser referencia solamente a la ventilación en sótanos para eliminar o
mejorar la calidad del aire en estos espacios interiores, sino que también puede ser en el interior de la edificación. Normalmente en el interior de la edificación vamos a tener la necesidad de controlar la acumulación de dióxido de carbono y la control de la humedad en estos espacios interiores. Si nos hacemos referencia a estas máquinas de climatización o de ventilación, pues vamos a tener ventiladores que pueden ser centrífugos axiales, que tienen la tarea de poder refrigerar o recircular el aire en los espacios viciados. Dentro de estas máquinas o en la gama de estas máquinas, pues normalmente vamos a tener ventiladores que tienen la necesidad de hacer una inyección y extracción del aire, y hay otra serie de ventiladores o abanicos que tienen la necesidad de hacer una recirculación del aire en los espacios interiores. Eso es también una tarea del proyectista mecánico, pero esto existe y es importante. Lo ideal es que estos equipos tengan arrancadores suaves o variadores de frecuencia para la eficiencia energética. Sin embargo, en muchísimas ocasiones no lo vamos a encontrar. Este es el esquema básico del funcionamiento de estos sistemas, donde tenemos inyección, extracción y circulación. Estos equipos pueden arrancar con contactores o con variadores de frecuencia, teniendo referencia que los contactores van a ser equipos o soluciones que tienen un problema energético, porque el arranque, y si arrancamos muchas máquinas al mismo tiempo, es un gran problema, porque esta sumatoria de picos de consumo puede hacer disparar los breakers o disparar la carga y al mismo tiempo no soportarle en los tableros del suministro de energía. Pero también tenemos los sistemas con variadores de frecuencia. Y si vamos a los sistemas con variadores de frecuencia, vamos a tener la posibilidad de tener estos arranques y estos controles que finalmente son los que garantizan una eficiencia operativa y que las máquinas se utilicen solamente en los momentos que sean requeridos. Para ello, obviamente, entran temas también de controles de horarios y de acumulación, en este caso de gases o de humedades y temperatura. Ahora, si hacemos un foco en los sistemas de sensores que podemos encontrar en los sistemas de detección y alarma contra incendio, en este caso de ventilación forzada, pues vamos a necesitar medir el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El monóxido de carbono lo vamos a encontrar normalmente en las zonas o espacios donde tenemos combustión, en este caso vehículos o plantas eléctricas, pero al mismo tiempo el sistema de dióxido de carbono lo vamos a encontrar en espacios interiores. Estos sensores deberían estar monitoreando para poder dar la señal a estos equipos. En cada país existen legislaciones y en muchas de estas legislaciones se establece una serie de cambios que se deben hacer en los espacios interiores en función de la necesidad que se posea en las infraestructuras. Eso ya depende de la función de horarios y para eso los proyectistas de control y los proyectistas de sistema sanitario, en este caso ventilación forzada, tienen que trabajar en garantizar que los controladores cumplan con estas necesidades. Finalmente, señores, la acumulación del dióxido de carbono es peligrosa, es dañina. La pandemia demostró la importancia de hacer un control de la acumulación de dióxido de carbono, un nivel aceptado por debajo de los 500 o 400 ppm. En los espacios interiores, hasta 700, 800 máximos podemos llegar a recibir, pero si ya estamos por encima de los 800 o de los 1000 ppm de dióxido de carbono, son espacios que pueden sufrir del síndrome del edificio enfermo y que una existencia de una persona enferma en esta zona puede afectar a otros actores dentro de los sistemas de ventilación forzada, en este caso para los espacios interiores. Con esto hacemos el recorrido de los 5 principales sistemas que forman parte de estas edificaciones. Recordemos, son muchos más. Sin embargo, el objetivo de esta presentación era poder llevar este contenido de importancia que van a encontrar en cualquier edificación. Y para cerrar, como se los comenté al principio, pues el objetivo es poder que ustedes puedan entender que además de que todas estas soluciones existen, al día de hoy existen software y herramientas que permiten simular el funcionamiento de una infraestructura previo a su construcción. Y esto es importantísimo, demasiado interesante, porque te permite que antes de que construyas puedas saber cómo van a operar. En el mercado, hoy en día existen varias referencias. Vamos a hablar de 3 de ellas. Una, el software
Design Builder, que tiene unas capacidades importantísimas de hacer modelado de funcionamiento, simulas el comportamiento, cargas información, que es allí el gran reto de aprender a utilizar estas herramientas, del uso de estas herramientas para poder cargar la información y hacer corridas o hacer simulaciones del funcionamiento en un periodo de tiempo de 365 días para poder evaluar que las decisiones que se han tomado son las correctas a nivel de diseño y que van a facilitar los temas operativos y energéticos a lo largo del tiempo. La segunda de las herramientas es el plugin que se llama Insight de Revit, que tiene la capacidad también de hacer un modelado de funcionamiento de las infraestructuras a lo largo del tiempo. Con Insight de Revit fácilmente se pueden tomar acciones y decisiones decisiones rápidas de cómo se va a comportar una infraestructura y comparaciones de casos para que se puedan tomar la decisión correcta o la que se desea dentro de un proyecto. Insight de Revit hoy no es aceptada por el Green Business Certification Inc. en los procesos de certificación a la fecha de hoy. Sin embargo, sabemos que seguros deben estar trabajando para que la información suministrada por ellos pueda ser aceptada para los sistemas de certificación como LEED, Edge, WELL y cualquiera de los otros sistemas de certificación. Sin embargo, me parece una grandiosa herramienta, valiosísima herramienta. Finalmente tenemos el software Hub de Carrier, que en su nueva versión ya ha incorporado no solamente soluciones para la climatización, sino para el comportamiento general de la infraestructura. Y esto facilita o permite el desarrollo y la evaluación de las decisiones que se tienen dentro de los espacios interiores y de los diseños de las infraestructuras. Con esto, señores, no me queda más que invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal y que nos ayuden a que esta información pueda ser compartida y que puede llegar a terceras personas que están hoy diseñando, construyendo u operando sus edificios, o simplemente personas curiosas que quieren aprender cada día más del funcionamiento de las cosas que están alrededor de sus entornos. Síganos en las redes sociales, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.